Y bueno, estamos en contacto, ya vamos a proseguir con el programa, estamos en contacto con Alberto Morelli, ¿sí? De Maizar, Alberto, Federico Altomare y Darío Salazar, te saludan desde aquí, desde la radio pública. Buenos días, Federico, buenos días, Darío, gracias por el llamado. No, por favor, Alberto, hemos estado charlando en los últimos tiempos sobre esto que nos ocupa como argentinos y como gente preocupada por las cuestiones productivas, tanto a los medios de prensa como productores y también, por supuesto, entiendo, las autoridades del Estado, sobre lo que ocurre con la cadena de maíz. Creo la principal cadena que tiene a nivel productivo el país en virtud de lo que significa para el resto de las cadenas esta gran posibilidad de poder transformar nuestro grano en proteína animal. Me gustaría consultarte, esta semana ha habido algunas novedades, se siguen negociando algunas cosas y se siguen produciendo algunos tironeos en torno a otras. ¿Cómo está la situación? Bueno, primero, a ver, con respecto a la cadena, y somos una cadena muy importante porque no es solamente proteína animal, sino también es biocombustibles, podrá ser el día de mañana bioplásticos, somos harinas, somos edulcorantes, o sea, diría, la cadena más federal, porque donde hay un novillo comiendo grano o una máquina moliendo maíz, a lo largo y el ancho del país estamos presentes, ¿no? Esa es la importancia quizá el maíz, no hay otro cereal que tenga tantos usos, ¿no? O tantas posibilidades de transformación como tiene el maíz, y eso le da una importancia, sobre todo para un país que produce como lo produce la Argentina, ¿no? Con respecto a esta semana, bueno, lo que hubo fue una modificación en la forma de registración de las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas de exportación de maíz tradicionalmente se hacen 365 días, esta semana hubo una modificación por parte de la Subsecretaría de Mercados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde esas declaraciones juradas de 365 días las transforma en declaraciones juradas a 30 días con la mercadería física, o sea, el físico comprado, mercadería comprada, y barco nominado. Son nuevas condiciones, obviamente, técnicamente el registro está abierto, porque uno cumpliendo con esas, con esos requisitos, se le otorga el tonelaje que solicita para hacer la exportación. Esto trajo, obviamente, hizo mucho ruido dentro del sector, porque inicialmente se creía que estaban cerradas, o se dijo que estaban cerradas el registro, bueno, como vuelvo a decirlo, no está cerrado, y bueno, entonces viene toda una discusión de si esto va a afectar o no los precios que recibe el productor, que es un tema, esto es la primera vez que se aplica este tipo de resolución sobre la comercialización del maíz. Así que creo que tendremos que ver en los próximos días cómo es el comportamiento del mercado y hacer después una evaluación posterior. Obviamente nosotros desde la cadena somos reticentes a este tipo de modificaciones en el medio de una campaña, pero es en todo caso el Ministerio quien tiene la potestad para hacer estas resoluciones. Una campaña bastante particular también, porque estamos hablando de un nivel muy importante de producción de maíz en la República Argentina. Es raro explicarle a doña Rosa por qué se discute sobre un bien nacional como es el maíz cuando hay 60 millones de toneladas de producción, algo así. ¿Cuál es la lógica? El número que maneja el gobierno son 60, el gobierno, el ministerio, ¿no? 60,5 millones de toneladas producidas en esta campaña, más un 5,5 de carry, estamos de stock de la campaña anterior, estamos hablando de 66 millones de toneladas, ¿sí? De hecho, independientemente de los años y de las producciones, nunca faltó maíz para el consumo interno. Exactamente, hemos escuchado varias declaraciones en distintas esferas, entre ellos la gente de Carvap, que ha dicho precisamente este dato: nunca faltó maíz en Argentina. Es la posición histórica que tenemos nosotros de Maizar desde siempre, cuando hemos tenido otro tipo de intervenciones.
nunca faltó maíz. Y las intervenciones, y no estoy catalogando esto aún hoy como una intervención, ¿sí? Porque el registro está abierto, se pueden anotar exportaciones, entonces no es exactamente lo mismo cuando hubo intervenciones muy duras, como fue los otorgamientos o no de los ROEs, que eso produjo un detrimento muy importante en el precio del productor, que llevó a que el productor no sembrara maíz. En ese momento teníamos la mitad del área que teníamos hoy. ¿Sí? Ustedes Sí, escucho. Nosotros en esa oportunidad, que era todo lo que fue 2007, 2008, 2009, 2011, nos cansamos hasta en realidad hasta fines del año 2015, cuando asume el gobierno Mauricio Macri, que saca los ROEs. Hasta ese momento nosotros estábamos reclamando por retenciones y por ROEs, ¿sí? Y decíamos que eliminar los ROEs nos iba a dar un impulso muy grande en la siembra, cosa que después sucedió porque casi se duplicó el área. O sea, no hablamos de una limitación, entonces te consulto, Alberto, es más bien esta cuestión con las declaraciones juradas, es quizá algo más bien de índole burocrático, sería más... Yo creo que es saber, lo que después tenemos que ver cómo funciona la burocracia. Claro. Obviamente alguna intención tienen, porque si fuera exactamente lo mismo que 365 días, hubiesen dejado los 365 días. Creo que esta es una manera de ir viendo cómo va saliendo el maíz. Sobre todo, lo importante de esto, que lo que creo que quieren asegurarse es que sea con compras reales, ¿sí? Porque las declaraciones juradas a 365 días no se pueden sacar no necesariamente con respaldo de mercadería física. Yo puedo comprar porque veo que hay un precio, estoy dispuesto o no. Soy exportador, me calzo en el futuro y después me doy vuelta y empiezo a comprar maíz. Exactamente. Esta designación de Julián Domínguez, ¿cómo la ves? ¿Han mejorado un poco esta relación con el Estado Nacional y las organizaciones ligadas al manejo del grano en este caso? Bueno, a ver, es muy cortito el tiempo que está el ministro Domínguez como para hacer ya una evaluación lo conocemos por la impronta. Creo que el cambio de ministro también depende de la impronta personal que tiene cada uno. El anterior ministro Basterra, con quien teníamos un excelente diálogo, tiene una impronta distinta a la que tiene hoy el ministro Domínguez. Bueno, veremos cómo avanzamos en esa relación, sabiendo ya y conociendo por su anterior gestión, que es un hombre de diálogo, expeditivo en resoluciones. Entonces, bueno, creo que, como siempre, cuando hay un cambio, siempre uno tiene una expectativa de que las cosas vayan a mejorar o que se logran otras cosas que antes no se lograron, pero el diálogo siempre está abierto y nosotros de Maizar sostenemos siempre la relación público-privada como una de las claves para el desarrollo armónico del país, ¿no? Recordemos a la audiencia, estamos dialogando con Alberto Morelli, que es el presidente de Maizar, la principal organización que tiene nuestro maíz. Digo nuestro maíz porque creo que es un bien nacional de producción que ha traccionado en muchas épocas a la República Argentina. Alberto, en las últimas horas se han conocido algunos informes en relación a lo que es el nivel de exportación de granos y subproductos de septiembre respecto a, primero, septiembre del 2020 y segundo, respecto de lo que fue agosto, con una importante suba o varias importantes subas, según lo que ha publicado la Bolsa de Cereales de Rosario, básicamente, que tiene al río Paraná como uno de sus principales actores, ¿no? Sí, bueno, muestra las posibilidades claras que tiene la Argentina de producir alimentos, de producir granos, de transformarlos, en el caso de la soja, también en sus subproductos, que también tienen una gran salida, y el potencial que tenemos como país para exportar. Claramente que la salida de la Argentina, un país que necesita en forma imperiosa de dólares del exterior, la única manera que conocemos es generando comercio, ¿sí? Y eso habla también del potencial y el compromiso del sector agropecuario, de los productores, en particular en producir cada día más, producir mejor y poder satisfacer no solo las necesidades propias, sino también
parte de las necesidades que el mundo requiere por su crecimiento y esa necesidad de mayor cantidad de alimentos. Supongamos que mañana lo llama el ministro Domínguez a Morelli y al equipo de Maizar para hablar de maíz. Ustedes deben tener, me supongo, en su pensamiento, en su cabeza, en las charlas que tienen habitualmente, una agenda. ¿Cuáles serían los temas de esa agenda? No, la agenda, la agenda nuestra es bastante sencilla y tiene que ver primero con la previsibilidad, ¿sí? Con tener condiciones previsibles en el mercado, que no sucedan este tipo de cosas, que se cambia sobre la marcha, que eso generalmente produce incertidumbre. Y después, por supuesto, hay una agenda muy grande que tiene que ver con el mayor desarrollo del maíz, con el crecimiento armónico, también con la transformación y sobre todo con algo que por ahí no es tanto del eje del ministro, que es todo el tema macroeconómico que influye indudablemente sobre todo sobre los procesos, todo lo que es industrialización, ¿no? Quisiéramos que hubiera una mayor industrialización del maíz dentro de la Argentina. Argentina exporta el 70% aproximadamente del maíz que produce, ¿no? Para que tenga una idea, Brasil exporta el 30%, el otro 70% lo transforma. Y para eso necesitamos reglas claras, leyes que acompañen, no como es la ley de biocombustibles que hace poco tiempo se acaba de aprobar, y que la verdad nos ha causado una profunda decepción, porque lejos de ir a cortes crecientes de etanol, de maíz, el caso del etanol es maíz y caña, ¿no? Compartimos el corte. En el caso disminuye el porcentaje de biocombustibles tanto de soja como y en el caso del maíz tiene la potestad todavía para bajarlo, que es una ley absolutamente regresiva, regresiva ambientalmente, ¿no? Porque va en contra de los pactos que Argentina desde París en adelante ha firmado en cuanto al medio ambiente y disminución de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, también sería ver cómo podemos mejorar y solucionar este tipo de cosas. Y después hablaremos seguro de la inserción de Argentina y la cadena del maíz, que tiene mucho que ver con el tema medioambiental, que es una agenda muy importante y que nosotros venimos siguiendo y trabajando en forma muy activa. Vos sabés que me anulaste un poco la pregunta, Alberto. Yo justamente te iba a preguntar de la cuestión de biocombustibles, pero desde cuál era su perspectiva. Ustedes, si pudieran formularla o reformularla, ¿cuáles serían los parámetros para ustedes para que esa ley fuera, digamos, más abarcativa? No, la desilusión es grande porque la ley estaba formulada, el anteproyecto de ley estaba presentado en diputados, lo presentó el diputado Gutiérrez de la provincia de Córdoba, una ley que durante un año y medio estuvimos trabajando los representantes de las provincias bioenergéticas de la Argentina, toda la cadena de biodiesel, toda la cadena de etanol, y se presentó ese proyecto preveía un corte, yo voy a hablar exclusivamente del caso del etanol, un corte creciente de etanol, del corte actual del 12% para llegar al año 2027 con un corte de 27,5% similar al corte de Brasil. ¿Sí? Eso hubiese significado para Argentina un ingreso entre 800 y 1.200 millones de dólares de ampliación o nuevas plantas para transformar etanol, y hubiese llevado la producción, el consumo de maíz de 1,5 millones de toneladas, que es lo actual, entre 4 y 5 millones de toneladas. Por eso es la desilusión tan grande. ¿Sí? De todos modos, coincidimos en que la resolución de este tema excede la formulación de una ley, más allá de que esta ley establezca el marco en el que se desarrollan las cosas. Digo, la solución por ahí podría pasar también por fortalecer o seguir fortaleciendo el sector de producción de maíz a nivel nacional para que tenga cada vez más peso en el concierto a nivel político, no digo en el político de gobierno, sino político en general. Sí, correcto, porque esto fue votado tanto por oficialismo como por oposición, por algunos diputados de la oposición. La verdad es que nosotros hemos hecho todas las charlas más que se presentó la ley, no se olvidamos, trabajamos activamente con los distintos bloques, pero bueno, hubo otra posición
desde el oficialismo presentar una ley que se escribió en muy poquito tiempo y que en realidad es una ley que favorece a los combustibles fósiles, ¿sí? Porque disminuye el corte de biodiesel de 10% que estaba, lo lleva a 5%, ¿sí? A la mitad. Y en el caso del maíz, que el corte del 12% al maíz le corresponde 6%, quien regula puede bajarlo de ese 6 al 3%. Si llegara a bajar al 3% el corte de etanol de maíz, hay plantas de etanol de maíz que van a cerrar, ¿sí? Entonces, es negativa ambientalmente, porque si yo bajo el uso de biocombustible, tengo que suplantarlos por combustibles fósiles, muchos de los cuales ellos se importan, con lo cual estamos gastando divisas en vez de ahorrar divisas a través de biocombustibles. Por eso es la decepción tan profunda, y medioambientalmente obviamente también es muy negativa. Habíamos mencionado al inicio de esta conversación que la cadena de maíz no es solo la posibilidad de transformación en proteína animal, sino que involucraba a 5, 6, 7 actividades diferentes. ¿Por qué no recordamos cada una de ellas y hacia dónde apunta en este momento esa producción? Bueno, las transformaciones son las más conocidas, obviamente, que es proteína animal, que es la transformación de carne, ya sea de carne vacuna, carne aviar o carne porcina, a través del maíz. También está toda la producción láctea, que yo no la había nombrado, a través de maíz, ya sea de grano o de silaje. En el caso del ganado vacuno también puede ser silaje y grano, el resto son grano. También está la transformación del grano a través de la molienda húmeda en todo lo que son almidones de maíz, que se utilizan en infinidad de productos que están presentes en el supermercado, o también la producción de edulcorantes como la fructosa, que está presente casi en el 50% de las bebidas colas que se consumen en la Argentina. O la molienda seca. La molienda seca es más conocida por la polenta, o sea, todo lo que es molienda seca de maíz, la transformación no solamente de polenta, sino también grits que se utilizan para la elaboración de cervezas, o los snacks que se consumen, los copetines, la transformación en etanol. Cuando se transforma etanol, el residuo sirve como alimentación animal, o sea, vuelve a la cadena. También está la posibilidad de hacer biogás, ¿sí? Generar biogás se genera a través de silos, es una producción de gas. Ese gas después se puede, por ejemplo, hay planteos, hoy hay en la Argentina, en la provincia de Córdoba, está Bioenergía, que a través del biogás genera electricidad con motores. Obviamente es una cogeneración a través de motores a gas. Se genera electricidad para dar electricidad a la red pública. Y también se puede generar bioplásticos, que hoy todavía no hay desarrollos en la Argentina y utilización de bioplásticos, pero es un insumo importado. Pero desde el maíz, de hecho nosotros pertenecemos a la Comisión Nacional de Biomateriales, que está trabajando justamente en el desarrollo de todo lo que son bioplásticos en la Argentina, porque son obviamente ambientalmente sostenibles. Alberto, cuando uno te escucha hablar, dice, ¿cuántas cosas importantes hay para discutir en este momento sobre una cadena tan importante como es la maicera, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. En realidad el término no sería discutir, sería cuánto tenemos para hablar y llevar para adelante con proacciones, porque, como notarás, cada una de estas cosas se desarrolla en distintas provincias del país. Por eso digo que es una cadena tan federal, porque el maíz es el cultivo que tiene el desarrollo más armónico en cuanto a superficie en todo el país. Alberto, te agradecemos mucho por tu tiempo, por pasar aquí por Cadenas de Valor, y seguramente te vamos a estar molestando a futuro. No es ninguna molestia. Es un gusto, les mando un abrazo, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Alberto Morelli, el presidente de Maizar, me dejó una reflexión que después creo que vamos a poder volver sobre ella, que es la siguiente. Cuando nosotros decimos, impulsamos una ley de biocombustibles, tenemos que saber quién está enfrente. Quien está enfrente, del otro lado del mostrador, no es Julián Domínguez ni el Estado Nacional.
son los productores de combustibles fósiles, que tienen nombre y apellido. Entonces, digo, pegarle a Domínguez es pegarle una patada al perro. En realidad, lo que deberíamos poner en claro y animarnos a decir es quienes impidieron que se incremente el corte con bioetanol fueron estas empresas, no fue el Estado Nacional. Por eso, coincidimos, excede el marco de esta ley, más allá de que esa ley es la que finalmente termina regulando la actividad.